Esto es Mercados del Sector, el espacio que preparó todo el equipo para que ustedes tengan la mejor información y puedan decidir qué es lo que van a hacer con sus productos. No te lo podés perder, Alfredo, los viernes a partir de las 20 en nuestras redes. Mercados del Sector, el resumen informativo a nivel semanal más importante del sector agropecuario en todo el país, te lo prometo. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, una suba muy anunciada por ciertos sectores. Básicamente, lo recordamos en estos últimos 2 meses, se instaló la idea de que en noviembre, a partir de una restricción de oferta que se veía venir, y se veía venir porque los filos se estaban vaciando, iba a haber un salto muy importante de precios. Se confundieron con una expresión de deseos de matarifes y sobre todo de feedloteros, cuyas pérdidas por animal engordado, bueno, hasta hace un par de semanas eran del orden de los 8 a 10 mil pesos por animal y por ciclo. Pero la clave era, los feedlots se están vaciando más rápido que otros años. Se les contestaba que todos los años se vacían para esta época. Y tarda entre que el feedlot empezó a entrar menos hacienda hasta que deja de ofertar más. Eso tarda porque hay muchas haciendas que están en proceso de engorde. Los feedlots no caen a cero, caen a un 60%, un 55%. En determinado momento muchos feedlots uno dice estoy a la mitad, pero nunca están al 100%. Muy pocas veces están al 100%. Todo esto era algo anunciado. Se va a producir una restricción. La restricción aparentemente se produjo. Hubo en el mes de noviembre una restricción que ya venía de octubre, una restricción muy importante por lo que se expresaba en el mercado. No hay directo, no hay hacienda, por eso sube, porque estamos en presencia de una restricción de oferta muy importante. Esta restricción de oferta era rara porque los que llevamos 40 años en el mercado, analizándolo, el mes de noviembre es uno de los meses, octubre, noviembre y diciembre son los meses que antiguamente se llamaba puerta 12, era donde aparecía toda la hacienda junta. No, pero este año es diferente. Este año es diferente porque el nivel de pérdidas es insoportable, los filos se están vaciando, bueno, pero se están vaciando, pero van a tardar en expresarlo. Todos los años empezaron a vaciarse, no, este año es peor. Cuando empezó la suba y uno consultaba Matarife, frigorífico de consumo, sí, hay un faltante enorme, hay un faltante sobre todo en directo. Liniers, las entradas de Liniers son relativamente normales. Sí, no, pero el asunto está en las ferias, que hay mucho menos, claro, en una época de menos ferias. Y sobre todo en directo no hay hacienda. Pero en tu frigorífico se está, a un matarife, un usuario, un supermercado, en tu frigorífico se está matando menos. No, en el mío no se está matando menos, se está matando como siempre, pero yo sé que hay un faltante muy grande. Todos coincidimos siempre y en todo lugar que para que se produzca un salto de precio a la magnitud que hemos vivido en octubre y en lo que va en noviembre y los primeros días de diciembre, es necesaria una restricción de oferta muy grande. Efectivamente, todos los comentarios, todos los entrevistados, a nosotros nos llamaba mucho la atención porque la ganadería argentina es una máquina de una estabilidad. Ustedes saben que muchas veces para medir la diferencia de faena entre meses hay que corregirlo por día hábil porque si no ni siquiera se llega, la diferencia es pequeña y al final se termina explicando por la cantidad, porque se trabajó un día hábil más o 2 días hábiles más o menos. Es una máquina extraordinariamente estable y esa máquina que no tiene sorpresas, viene con una camada, siempre lo decimos, la camada de Tetón Norte es una camada muy abundante, se estaba viendo en la faena, más novillos, más novillitos, algo menos de vacas, más vaquillonas, pero cuando uno veía la faena total era una gran estabilidad, es decir, no, en octubre y noviembre esto va a cambiar. El filo es responsable de un porcentaje muy alto de la hacienda con que se abastece el consumo, y el filo ya pisó el freno, inclusive está vendiendo invernada, la que tenía cerrada, está mandando al campo, está echando al campo. Bueno, pero estos procesos, lo que está preparado, tarda 2 o 3 meses en manifestarse ese cambio, porque hay mucha gente que está encerrada que está en proceso de terminación. Pero bueno, no importa. El mercado, decía creo que General Mitre, cuando
todo el mundo se equivoca, todo el mundo tiene razón. Si todo el mundo decía esto es un faltante de Hacienda muy importante, ¿quién era uno para...? Pero por los antecedentes y todo, no cerraba que justamente fuera en noviembre donde iba a faltar Hacienda. Ayer se publicó el dato de faena. Yo hace rato que le vengo poniendo fichas a la demanda, que nunca le ponemos, porque en general no se pone, pero la demanda cambia muy lentamente en el largo plazo. El fenómeno que le estamos vendiendo a China hace rato que está, ahora con un componente que haría que los precios bajaran, que es que estamos vendiendo a China muy bajos valores, encima en estos días ya China está pasando valores 400, 300, 400 dólares más, pasando valores más bajos para todas embarques que llegan más allá del año normal chino. O sea, tenemos exportaciones muy altas, pero a precios muy inferiores al año pasado. No tenemos Hilton, que es una irregularidad absoluta, una parte de la red, la que más se valoriza, la que mejor se vende. Hoy, si se vende a 6.500, 7.000 dólares o menos, o se congela, o se manda a China dentro de un conjunto de cortes, bueno, por lo menos se vende y se cobra. Y el lado del consumo, ¿qué vamos a decir? Todos los datos que nos dan, que es récord de desocupación, récord de nuevos desocupados, caída sostenida hoy en la tapa de los diarios, 30 meses consecutivos de caída del salario real, niveles inéditos de desocupación, caída récord en un conjunto muy grande de países de actividad económica, sectores muy grandes que no han vuelto a la normalidad, persiste la situación económica desde el punto de vista de la demanda, de la plata que puede, de la masa salarial, atraso en los salarios públicos, atraso en los salarios privados, gran cantidad de cuentapropistas que perdieron su trabajo. El contexto para una suba de precios, tiene que haber una vuelta, tiene que haber una restricción muy grande de la oferta, porque en este contexto en que la exportación con menores, muy bien, se puede decir, está exportando volúmenes muy altos. Y el otro argumento que siempre decimos, cuidado que el consumo, hay un punto donde baja, donde encuentra consumidores que pagar un kilo de pulpa, 400 pesos o 500 o 550 pesos, le da lo mismo y resisten a quedarse sin la ingesta. No son inelásticos a la suba de precios. Ahora, ¿qué nos encontramos con la novedad? Que en el mes de noviembre, en este contexto que, vuelvo a repetir, estos aumentos de precios que estábamos viviendo, se tenían que dar con una restricción de oferta muy grande, que nunca se había dado en noviembre y no se dio. La faena de noviembre, 2 puntos porcentuales arriba del año pasado. Faena muy alta, la más alta del año y la más alta del mes de noviembre en los últimos 10. O sea que hubo carne en la cantidad esperada exactamente. Entonces, bueno, pero entonces, ¿qué pasó? Porque si hubo una restricción de oferta, ¿qué pasó? ¿Qué nos encontramos entonces? Que esto hay que adjudicarlo en un 90 y pico % en todo a la demanda. ¿Qué es la demanda? Lo venimos diciendo hace rato. La industria argentina, la industria, básicamente la industria exportadora, pero la industria consumidora también, ha ganado muy buena plata en el 2018-2019 y aumentaron la capacidad de faena, las playas de faena, la capacidad de expostado. Todo esto pese a todas las dificultades del COVID, que todo eso no se puede expresar porque hay un distanciamiento, las plantas están perturbadas, no pueden matar todo lo que podrían matar porque está el tema del COVID de por medio. Aumentaron la capacidad de congelamiento, corrales, todo. Cuando uno ve ese conjunto de 35 o 40 plantas dinámicas, que son el 100% de la exportación, esas plantas aumentaron de modo muy grande la faena en los últimos 3 o 4 años, pero especialmente en los últimos 2. Y esas plantas, y volviendo a un dicho que yo lo he dicho varias veces, que es de Del Pil, el profesor de Oklahoma, que dice, en el largo plazo la demanda es los consumidores, los exportadores, pero en el corto plazo la demanda son la necesidad de faena de los frigoríficos, que puede durar muchas semanas o meses, que para cubrir sus costos fijos, su punto de equilibrio, están demandando una cantidad de hacienda, todo junto, que el mercado no está. Entonces, eso es lo primero que tenemos, una exportación muy lanzada, porque estos son los últimos, octubre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre, son los meses donde estacionalmente China compra altos volúmenes. Los compró este año, no falló, los compró a valores muy bajos, pero los compró enormes volúmenes. Se volvió a dar lo que se daba el año pasado, no se conseguía vaca, y al precio que se pagaba la vaca en gancho o en el kilo neto en despostada, bueno, entonces por eso compró novillo, entonces la presión compradora se trasladaba al novillo. Entonces tenemos un componente que yo creo que es nuevo, que lo vamos a tener que estudiar,
que es que hay un sector muy importante de la industria argentina, porque toda la industria importante no es consumera, es exportadora. La industria consumera está atomizada en un montón de plantas que lo que están soñando es agregarse al boom exportador. Están esperando la habilitación para China, están haciendo las inversiones, están advirtiendo a los usuarios que en el futuro... Y están reabriendo plantas. Por supuesto, todas con destino a exportación, o casi todas con destino a exportación. Plantas, otro fenómeno, plantas que eran de consumo, ahora para usuarios son plantas de exportación. Entonces que hay todo un ambiente de exportación, de demanda, apoyado por Chile, tiene una alta demanda. Yo lo voy a decir en números redondos. En los últimos 3 años, la capacidad de faena de ese conjunto de plantas debe haber subido un 25-30%. Y la cantidad de vacas y novillos debe haber subido con suerte un 5, 7, 8%. La presión es muy grande y en determinados momentos esa presión desborda. Ahora, cuando uno ve las categorías que más crecieron, son las de consumo, pero no era que el consumo estaba fusilado. Y es evidente que el consumo se está recuperando en estas semanas. Muy lentamente, uno consulta con gente y le dice el consumo está muerto, no resiste un centavo porque la gente no tiene un peso y porque no va a comer más carne. Las categorías que más crecieron de precio en el último mes, en los últimos 2 meses y en el último año, es el novillito, liviano, categoría seguramente de consumo. ¿Qué hay ahí detrás? Hay otro fenómeno que es, la Argentina viene estancada en 3 millones y monedas, este año estaremos rozando los 3.200.000 toneladas. 1 millón, como tendencia, 1 millón de toneladas se exporta, 2 millones de toneladas va para el consumo interno, la población argentina sigue creciendo. Lo que hemos llamado varias veces el saldo consumible, después que pasa China, después que tenemos estos enormes volúmenes, el saldo consumible da para no más de 50 kilos. Y 50 kilos es algo que pone incómodo culturalmente a los argentinos, presiona, no quiero dejar de comer eso, como menos, con menos frecuencia, pero resulta que ante saltos de precios como este, resulta que el consumo se resiste. Argentina es un gran remate de hacienda, de carne, en condiciones muy parecidas al mercado de la competencia perfecta. Nadie del lado de la demanda ni del lado de la oferta puede influir ni sobre los volúmenes. ¿Quién tiene un volumen en Argentina? ¿Qué ganadero tiene un volumen, aunque sea un feedlot, para hacer bajar o subir el mercado? Y de la demanda exactamente lo mismo. Está atomizada en frigoríficos de consumo, de exportación, figuras que no existen en ninguna otra parte del mundo. Los matarifes, ahora hemos incorporado los matarifes de exportación. Entonces, todo esto, agregado al famoso rulo, al poder de compra adicional que le da a todos aquellos que dejan una parte de lo que se vende, la dejan afuera y la traen al mercado de Hacienda, pues son los valores que se están pagando por la vaca y en menor medida por el novillo. Entonces, en el largo plazo lo que vemos, y esta es la primera vez, que si Argentina va a ser un gran exportador de carne, como todo está marcando que lo va a hacer, la cantidad de animales que tenemos, el stock el año pasado bajó, y en mi cabeza este año va a bajar menos, pero va a bajar. Las pariciones que estamos esperando van a ser inferiores. Esta es la última gran parición, la del 2020, 2021 y 2022 van a ser las dos más bajas, no mucho más bajas, pero más bajas. No vamos a crecer. No vamos a ser como Brasil, que crece 5 millones, 7 millones de cabezas por año. Son lejos de eso. Entonces, ha llegado la escasez. Y la demanda, que tiene necesidades muy rígidas, porque tiene contrato de exportación, porque ha hecho grandes inversiones, y las que va a hacer y las que le prometió el presidente de la República, y las que están en marcha, que vuelvo a repetir, en muchos casos no se manifiestan. Más todos los frigoríficos, eso es el sector exportador, más todo el frigorífico consumero que uno se entera que están en lista de espera para exportar a China, que están haciendo inversiones para terceros mercados. ¿Por ahí Hacienda para todo eso? Esto que se está calculando en Australia, en Estados Unidos, en todos lados. ¿Qué capacidad instalada de la industria hay? ¿Qué cantidad de cabezas hay disponible? Entonces, hay dos factores. Esa capacidad instalada que vuelve muy rígida las necesidades de la industria. Y por el otro lado, el gran protagonista en realidad que ni siquiera es la exportación, que no es ninguna novedad, que estemos en una tendencia a exportar cerca del 1.000.000 toneladas. No cerca, estamos 2 meses seguidos, 85.000 toneladas. Noviembre va a ser probablemente en el orden de esa cifra, pues es la cola de los embarques a China. Van a ser 3 meses que uno lo proyecta y pasa el 1.000.000 de toneladas. Es una situación completamente inédita. ¿Hay capacidad instalada en la industria? Sí, lo hay. ¿Hay hacienda? No.
No hay. Y mucho menos si dejamos de comernos la vaca como lo estamos haciendo. Poco, menos que el año pasado, pero lo estamos haciendo. ¿Hay suficientes novillos? No. Argentina es un país que ha recuperado todas las categorías de stock, menos novillos. Se está produciendo más novillos, pero un ritmo, después de 15 años de caer de 5 millones de novillos faenados por año, bajamos hasta 3, y ahora estamos en 3.100.000, 3.200.000, hagamos una fiesta. Bueno, pero cuidado que eso no alcanza para todo lo que aumentó la capacidad de la industria. Entonces, esta es una combinación de las dos cosas, pero nos encontramos con la novedad que no hubo restricción de oferta, no hubo ninguna, al contrario, un gran mes de noviembre desde el punto de vista de la oferta. Entonces, el dato es extraordinario porque si tuvimos los aumentos de precios ahora en un contexto de oferta abundante, ¿qué va a pasar cuando la oferta efectivamente en los meses próximos? Porque todo esto ha tenido un papel extraordinario. La idea general en el mercado de que los precios se iban a subir, y porque iban a subir no se vendía, y porque había empezado a subir no vendo. Mirá, menos mal que no vendí. Mirá, si hubiera vendido la semana pasada, te hubiera vendido a 210 pesos la carne y ya está a 220. Y voy a esperar un poco más a ver cuál es el techo. Y siguen esperando, y siguen esperando. Todo esto finalmente se vende, pero todo se va posponiendo. La capacidad de negociación del vendedor, del que tiene la hacienda, frente al frigorífico, frente al matarife, frente a los supermercados, otro papel. Hay cosas buenas detrás que se están agregando a la demanda. Del lado de la exportación, hay muchos operadores que tienen un pesito más porque liquidan una parte por afuera. Eso lo sabemos, famoso rubro. Y del lado de consumo hay varias cosas adicionales. Primero, la valorización del cuero. El cuero ahora vale, hasta hace poco se tiraba, había que pagarlo, había que pagar el flete hasta la curtiembre. El cuero vale y se retira. Está subiendo en Chicago, está subiendo a nivel internacional, se atribuye a que están más activas las curtiembres chinas, las curtiembres italianas. Es muy modesto, pero es un montón de plata que entra porque una parte muy importante del animal, que era el cuero, hasta hace poco tenés que pagar por enterrarlo en el seance, y ahora me pagan poco, claro, pero 500 cueros por día, 15 pesos por kilo, un kilo de 23, 25 kilos, es un montón de plata nueva que entra y que en un contexto en donde han perdido completamente el poder de negociación frente al vendedor, al productor, al filotero, lo gastan. La otra es la mayor cantidad de reuniones sociales y demás que se están viendo. Hay más interés por el asado, por el parrillero. El asado hasta hace 3 o 4 meses no se sabía qué hacer con él. Hoy es nuevamente, como toda la vida, una estrella del mercado. Están reabriendo los restaurantes y parrillas y bares a un ritmo, pero todas las semanas se agregan, todas las semanas vemos más gente. Todo ese sector que en Argentina no tiene la importancia que tiene en otros países. Bueno, pues con todo eso cerrado, díganme a quién le vendemos. No tenemos Hilton, no tenemos restaurante, ¿a quién le vendemos los bifes? ¿A quién le vendemos los lomos? ¿A quién le vendemos todas las piezas buenas de la res que se valorizan? No hay turismo. Bueno, todo eso lentamente ha empezado a funcionar. Se agrega lo del cuero, se agrega al asado, se agrega que el clima acompaña, que hay más reuniones y la cantidad de carne que hay no alcanza. Es mucha, es el noviembre más abundante en mucho tiempo. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, va a haber que esperar a ver los consumidores, efectivamente, esto es muy reciente, a ver, en el corto plazo lo que se ve es que la mayoría de los carniceros, de cadenas, de supermercados y demás, no pueden trasladar estas subas que han sido muy importantes. Uno observa lo que creció el precio de la hacienda en el último año. Inflación oficial 37%. Novillo, inflación oficial 37,7. Novillo subió 76. Novillito, lo que más subió, 80%. Vaca gorda, curiosamente, bueno, ya había subido 61% en los últimos 12 meses. Vaca conserva 57. Promedio de toda la hacienda en líneas, digamos, vendemos muchas categorías, todos vendemos categorías diferentes, 71%, casi el doble que la inflación. Dice, ¿hay restricciones de oferta? No, las restricciones de oferta son las que van a venir si efectivamente todo lo que venían diciendo los matarifes y filoteros se está acabando la hacienda, porque estamos vaciando, no se vació, ni faltó hacienda ni nada. Probablemente falte en los meses próximos. Como todos los años,
esta extraordinaria inercia, regularidad, previsibilidad que tiene el negocio ganadero. Por eso llamaba tanto la atención que dijeron, en noviembre va a faltar Hacienda. Nosotros nos callamos la boca, era muy extraño. Estos datos de faena, que tienen un componente adicional, los animales en general, el peso medio de faena está aumentando. O sea, que hay más carne que un año atrás, más carne que en los meses, más hacienda, faenada, pero además los animales son más pesados. Entonces, esto es, Argentina ya no tiene ese papel de ser el más barato del barrio para exportar, ya no existe margen entre exportadora, y todas las cargas, vamos a esperar cuál es la reacción del precio de la invernada, con buenos volúmenes, por decir, estos son los nuevos precios de la invernada una vez que el precio del gordo subió. Como dicen los filoteros, nos corrieron el arco, ahora que tenemos buenos precios para el gordo, no encontramos invernada, nadie quiere vender. ¿Por qué? Porque sube todos los días, porque sube todos los días. Ahora, vuelvo a repetir, hay un componente psicológico de expectativa fuertísima en toda esta suba, que no se puede adjudicar a una reducción o una restricción de oferta. La restricción de oferta moderada, como todos los años, vendrá en enero o febrero. Vamos a ver qué demanda tenemos para ese momento, vamos a ver cómo se porta China, vamos a ver si recuperamos el mercado Hilton. China ya está en el declive de su demanda y sobre todo de precios. Pero lo sucedido hasta ahora es una suba muy importante que se recuesta especialmente sobre el criador, que tiene un precio del ternero mucho mejor en términos reales que un año atrás, un precio para la vaca gorda, conserva, con fractura, mucho mejor, y él es el que vende esa categoría. Y tiene, si se tiene que desprender una vaquillona para una vaca, tiene precios muy interesantes, muy buscados. No sabemos si en este contexto esto es suficiente estímulo para que haya un cambio de fase en el ciclo ganadero y pasemos a retención. Hoy no estamos en retención. Estamos todavía en la cola de una liquidación muy finita, muy moderada. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves.